y el movimiento rectilíneo, el movimiento uniforme variado. Ya se los voy a poner acá en pantalla para que ustedes puedan decirme de pronto con las palabras de ustedes cómo lo pueden definir, cómo podrían decir ustedes antes de avanzar de tema. Entonces, nosotros la vez pasada llegamos hasta acá, hicimos unos cuantos ejercicios. Entonces quisiera saber para ustedes qué es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y la diferencia que hay entre el movimiento uniformemente variado. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme variado. Quisiera escucharlos. Profe, yo tengo como esta conclusión de que el movimiento rectilíneo uniforme se mueve a una velocidad constante en una sola dirección sin aceleración, Ajá. mientras que el uniforme variado se mueve en línea recta, pero su velocidad puede cambiar de manera uniforme debido a una aceleración constante. Muy bien, exacto, excelente, María. Perfecto, muy bien, Catalina. De sus palabras, las que usted dijo acá, excelente. Entonces, Sí, profe, es que le iba anotado en el cuaderno. muy bien. Por eso yo lo traje acá, porque igual nosotros lo vamos a tener en cuenta para esto, lo que vamos a empezar a ver. Entonces, miremos que el movimiento rectilíneo uniforme, como dice Catalina, consta de que siempre va a haber una velocidad constante en intervalos de tiempos iguales. Y muchachos, y otra cosa, que siempre acá en este movimiento no va a haber una aceleración. Mientras en el movimiento uniforme variado sí va a haber una aceleración constante, va a haber un cambio de velocidad, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir, por ejemplo, fórmulas que vamos a obtener de estas dos. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, el espacio o la distancia la podemos representar por la X y la distancia o espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Siempre, muchachos, cuando tratemos de un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida de un auto, de una persona, de cualquier cosa que genere movimiento, siempre el espacio es velocidad por tiempo. Y de acá yo puedo hacer despeje. ¿Qué sería la velocidad? La velocidad va a ser igual, mire, este t está multiplicando la velocidad, entonces va a pasar a dividir la velocidad, entonces me va a quedar distancia sobre tiempo. Entonces mire que la velocidad siempre es una razón del espacio sobre el tiempo. ¿Listo? ¿Y cómo encuentro el tiempo? También despejando esa primera ecuación. Miremos que acá el tiempo está la velocidad está multiplicando el tiempo. ¿Va a pasar a qué? A dividir el espacio. Entonces el espacio dividido la velocidad va a ser igual al tiempo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. En alguna ocasión, en algunos momentos, eh, van a haber partículas que ya han tenido cierto recorrido. Entonces, en sí la fórmula para yo llegar a esta, ¿cuál sería? Que el espacio final va a ser igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, mire que acá, ¿qué pasó? La fórmula de acá, ¿qué pasó? Que el espacio inicial yo lo tomé que el cuerpo va a partir del reposo. Cuando el cuerpo parte del reposo sin generar ningún movimiento, entonces este se convertiría en este espacio que tengo acá en esta fórmula. ¿Listo? Ahora vamos a nombrar fórmulas que nos van a servir en cierto momento para el movimiento uniforme variado. ¿Cuáles son? Por ejemplo, como lo decía Catalina, acá ya hay una aceleración que la vamos a representar por la letra A y la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y eso sobre un tiempo final
menos un tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la aceleración? Es la razón de la velocidad con el tiempo. Entonces, acá yo puedo decir que la aceleración, hay fórmulas que ustedes la van a encontrar así: el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Mire cómo se define la aceleración. Desde esas palabras claves, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Mírelo acá. ¿Listo? Entonces ahora, hay un matemático físico que hizo muchas, como le dijera, tiro de proyectiles, tiro de tirar piedras, en la torre de Pisa, en todas estas partes, en ciertas partes de lugares en Europa, hicieron experimentos que sirvieron en sí para descubrir otras fórmulas. Entonces, en sí en ellas va surgiendo otras más. Entonces, por ejemplo, la distancia acá en el movimiento uniforme variado es igual a la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más, dependiendo de de la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mire, esa es otra fórmula que vamos a tener en cuenta. Entonces, si nosotros partiendo desde acá, si nosotros vamos a hacer que el cuerpo parta de cierto reposo, entonces yo podría decir que la distancia o el espacio va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. ¿Listo? Otra forma de interpretar el espacio. El espacio, muchachos, también se puede interpretar como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces de acá pueden surgir otras fórmulas más que en cierto momento vamos a tener en cuenta. Si yo aquí necesito la velocidad final, entonces la despejo. Entonces este 2 veces la aceleración pasa a multiplicar el espacio. Vamos a hacer ese despeje para ya avanzar. Entonces 2 veces la aceleración por el espacio. Mire que aquí voy a despejar la velocidad final. Este menos la velocidad inicial al cuadrado que está restando, lo voy a pasar a sumar. ¿Y a qué va a quedar igual esto? A la velocidad final al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otra fórmula más del movimiento uniforme variado, y muy bien por la definición que nos dijo Catalina. Entonces vea pues, muchachos, con respecto a todo esto, nosotros vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el movimiento uniforme variado, porque vamos a ver las leyes de Newton. ¿Quién de los que están acá han visto las leyes de Newton? ¿Quién ha escuchado a ese personaje, a Newton? ¿Me pueden decir sí, no, profe, quién es? No sé. Profe, yo te he escuchado, lo escuché en la escuela. En la escuela, a Newton. ¿Y Sí, en qué grado estaba usted cuando escuchó a Newton? como en cuarto o en tercero. Cuarto y tercero. Los demás, María Adelaida, ¿ha escuchado a Newton? No, María Leida, no, no lo he escuchado. No lo había escuchado. Ni Luisa, ni Jonathan, No, profe, yo no lo he escuchado. tampoco. Bueno, yo lo voy a nombrar así por encimita a Newton. Newton es un gran matemático que él existió por allá en 1700 y algo. Él fue el que
él fue el que introdujo un cálculo muy importante en las matemáticas que se llama el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, con base a esas herramientas que Newton nos dio para para la física, porque más que todo la matemática avanzada, todo eso es aplicativo a todo lo que nosotros nos rodea, la tecnología que nos rodea hasta el momento. Entonces, Newton existió en ese siglo, entre 1700 a 1800, inglés, él es inglés, fue uno de los que tuvo el coeficiente muy elevado en la Universidad de Oxford, fue profesor de allá de la Universidad de Oxford, eh, también introdujo las leyes que ya vamos a ver de la física, y él en sí son muchas herramientas que él nos dejó para aplicar a la realidad, a la mecánica, y todo lo que nosotros nos rodea es gracias a estos físicos y a estos matemáticos, y a Newton le hacemos en honor a las leyes, a estas leyes de las fuerzas, a las leyes de la termodinámica, a muchas leyes que él pudo apoyar en ciertos momentos de la física, de la química, y más que todo de esa herramienta superpotente que nos dio, que fue el cálculo infinitesimal. ¿Listo? Entonces ahí les hice una introducción de un poquito de Newton. Newton en ciertos momentos hizo sus estudios con base a lo que vamos a ver acá en física. Entonces, bueno, las leyes de Newton. Entonces, Newton para la física introdujo tres leyes. Las tres leyes, la primera es la ley la ley de la inercia, ¿sí? Entonces, mire lo que dice esta ley. Y esta ley está implicada en cuerpos más que todo que son súper pesados. Nosotros podemos ver, por ejemplo, una tratomula, un container, una piedra inmensa, o sea, podemos acá enumerar muchos ejemplos a lo que dice esta ley de Newton. Dice, todo cuerpo preserva su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Entonces mire que lo que quiere decir en cierto momento, todos los cuerpos, así nosotros también lo somos, en cierto momento estamos en reposo. Entonces, cuando estamos en reposo, estamos aplicando una ley de inercia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un objeto está en reposo, seguirá quieto. Si está en movimiento recto y velocidad constante, seguirá así. Solo cambia su estado si parece una fuerza que empuje o fricción o gravedad. Entonces miremos que una de los fundamentos de esta ley de Newton es la movimiento rectilíneo uniforme, que todo cuerpo que está en reposo o que tenga un movimiento recto está en esta primera ley de Newton. Por ejemplo, si un carro lleva cierta velocidad constante y no hay un cambio de velocidad, ese cuerpo está adquiriendo la ley de la inercia. O si el carro quedó quieto, está frenado, también está aplicando la ley de la inercia. En ciertos temas de la física hay un tema en física que se llama choques. Entonces, cuando hablan que dos carros se chocan de frente, entonces, ¿quién va a ganar el choque? Por ejemplo, una tratomula y un taxi. Si se chocan de frente, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría ese choque ahí? ¿Qué dicen ustedes? La tractomula. La tratomula, porque tiene mayor que
fuerza de impacto. Mayor fuerza y tiene mayor peso, ¿sí? Uno de los fundamentos también de esta primera ley es el peso, ¿listo? Entonces, acá nos dan un ejemplo donde dice que un balón no se mueve si nadie lo patea. Si rueda en el césped se detiene por la fricción del césped. Entonces mire que ciertos cuerpos, si uno no los mueve, no van a moverse. Entonces esto es lo que también requiere la ley de la inercia, que todo cuerpo que se encuentre en reposo, a cambio de que una fuerza externa lo mueva, se puede cambiar su movimiento. Entonces miremos que las leyes de Newton vienen a entrar a dar lo que es la física dinámica. Cuando hablamos de una física dinámica es porque en ciertos momentos sí van a haber fuerzas que van a generar movimiento, ¿sí? Entonces, esta es la primera ley de Newton. La segunda, la segunda ley de Newton es una ley fundamental para lo que yo les digo de la dinámica. Entonces, mire lo que dice. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional. ¿Se acuerda de este tema que vimos de matemáticas? ¿Sí se acuerdan? La parte directamente proporcional la vimos, ¿se acuerdan? Entonces, mire lo que dice. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mire pues lo que dice. Según esto, me están diciendo que lo que es la aceleración en un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. O sea, a mayor fuerza, a mayor aceleración, va a haber mayor que fuerza. ¿Cierto? Eso es lo que me está hablando de lo que es el concepto directamente proporcional. Cuando aumenta una magnitud, aumenta la otra por igual. Acuérdense que eso lo vimos en matemáticas. Y la otra me dice, y la fuerza neta que actúa sobre él es inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor masa va a haber mayor que aceleración. ¿Sí? Entonces mire que me dice que un ejemplo acá, un carrito vacío menos masa, se acelera más fácil que uno cargado. O sea que entre la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, entre la masa y la aceleración. ¿Listo? Entonces la fuerza neta que actúa sobre él es inversamente proporcional a su masa. Entonces, a menor fuerza, a menor peso va a ser mayor la aceleración y va a ser más fácil mayor la fuerza. ¿Listo? Ese es el concepto de la segunda ley de Newton. En esta ley de Newton, ¿en qué nos vamos a detener? Para trabajar su fórmula. Mire que la ley de Newton nos está definiendo que la fuerza es igual. ¿Con qué la vamos a representar? Con la F, que es fuerza. ¿Y a qué es igual? A la masa por la aceleración. A ver, la masa siempre se va a dar en kilogramos. Y la aceleración, muchachos, siempre se va a dar en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es masa, kilogramos. Aceleración, metros por segundo cuadrado. Y esta es la fórmula que siempre vamos a tener. Entonces, muchachos, imagínense todas las transformaciones que podemos hacer con todo lo que hay acá con la aceleración, ¿cierto? Miremos la aceleración como cambio de velocidad con respecto al tiempo y todas estas definiciones que hay allí. Podemos extraer más fórmulas, podemos resolver cualquier situación, problema que se nos presente. Listo. Entonces, esta ley se llama ley del movimiento, que es la segunda ley de Newton. Listo.
segunda ley de Newton y también le dicen la ley del movimiento. ¿Listo? Entonces, hola muchachos, ¿me escuchan ahí? Ay, amor, se falló el internet.